se viene la segunda parte de la entrevista con el historiador Martín Biagini, en donde se nos suma otra historiadora de lujo, como es Jimena, y entre los tres vamos a indagar, a hacer preguntas bastante contundentes, bastante picantes, sobre cómo era este barrio, cómo era Villa Madero, cómo se empezó a formar, siempre se llamó así, cómo se llamaba, cuáles eran las costumbres de las personas que habitaban Madero. Y cuando hablo de las costumbres de las personas que habitaban Madero, estoy hablando de cuáles eran las costumbres de tus abuelos, de tus bisabuelos, qué es lo que hacía tu bisabuelo, qué hacía tu bisabuela acá en Villa Madero, o los vecinos, los que estaban acá. También cómo influyó la cuestión de la pandemia y los cambios en las prácticas de nuestra vida cotidiana, y cómo puede venir eso para el futuro. Todo esto y mucho más en esta segunda parte de la entrevista con el historiador Martín Biagini, en donde estás preparado, estás preparada para saber cómo se formó y cómo era la vida de las personas que vivían en este barrio llamado Villa Madero. Vamos a verlo. Bueno, Martín, te presento a Jimé. Jimé es la directora de la escuela del nivel secundario de Amézola, y se suma a la charla de lo que teníamos charlado el otro día, valga la redundancia. Que bueno, yo le comentaba que íbamos a iniciar como de la segunda etapa, que va desde 1900, tratando de llegar hasta la actualidad. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos con el día de hoy. Así que yo paso la posta ahora como hice el otro día, así dan inicio. Quien quiera tomar la posta, Jimé o Fede. Bueno, yo primero quiero agradecerles a los tres que me hayan permitido sumarme. Martín, mucho gusto, nuevamente te lo digo. Siempre le contaba a Dani que ya desde hace algunos años estaba atrás de Martín Biagini por algunas investigaciones tuyas que me interesaban. Yo soy de Villa Insuperable y trabajo en una escuela en Villa Insuperable que hace unos años cumplió también sus 70 años, y bueno, yo como profe de historia y como jefa del departamento de historia me había ocupado de hacer la investigación sobre el Monte Tartaglia y Villa Ansaldi, que en realidad son los nombres, digamos, que fueron teniendo, bueno, el emplazamiento donde está la escuela, nuestro barrio, mi barrio en particular, donde yo nací y viví toda la vida. Y bueno, y ahí me puse, no sé cómo, esas cosas que tienen los libros, con tu apellido, se me vino a la cabeza, me lo facilitaron, y bueno, hoy es mucho más fluida la comunicación y es mucho más fácil encontrarse. Quizás hace algunos años, cuando esto sucedía y cuando no estábamos tan devotos a las redes sociales, era un poco más trabado, pero bueno, todo pasa en algún momento, así que bueno, te doy la bienvenida a mi vida como historiadora y te agradezco por este tiempo, por querer dedicarte un poquito a ayudarnos a transitar la historia de nuestra escuela y de nuestra escuela en Villa Madero, ¿no? En este caso, la historia de Amézola en Villa Madero. Como yo siempre digo en la escuela, para mí, entre todas las funciones que tiene la escuela, una de las más importantes es ayudarnos a recuperar esta pedagogía de la memoria y hacerla como parte de lo cotidiano. Así que bueno, me parece que esta charla va en ese sentido y te agradezco, Dani, te agradezco, Fede, y a vos, Martín, en particular, por permitirme estar acá hoy. Bueno, muchas gracias por las palabras, el agradecido soy yo. Recuerdo el libro con la historia de Villa Insuperable y la historia de Monte Tartaglia. Es más, aparecieron datos nuevos que no están en el libro, que bueno, en algún momento los sumaré. Yo tengo acá... Martín, aprovecho de nuevo para saludarte nuevamente. No sé, Dani, si vos tenías algo en mente como para empezar. Yo tenía algún par de preguntas tipo disparadoras, pero no sé si tenías algo tipo de introducción, podíamos empezar. O mismo si Martín querías darle algún cierre a lo que habíamos entrecortado por la cantidad de minutos de la vez anterior, a donde nos había derivado la charla, a esa importancia de la cuestión simbólica en la actualidad. Como vos prefieras, si querés, podés concluir algo con lo que estabas muy bien hilando, o si no, empezamos una desde cero, como te parezca. Recién escuché que Dani decía, hoy vamos a arrancar desde 1900, podemos hacer un cierre del siglo XIX, ¿sí?
Yo la vez pasada había hablado de los primeros propietarios, no habitantes, sino propietarios, y hablábamos de esta chacra de los Tapiales enorme que abarcaba desde el Riachuelo hasta casi Palomar, y que abarcaba lo que hoy es Madero, Celina, Tapiales, Tablada, Villa Insuperable, Loma del Mirador, Ramos Mejía, y seguía hasta Palomar, el Colegio Ward, que hoy pertenece a Morón, etcétera, etcétera, etcétera. Y que estaba en manos de la familia Ramos Mejía, y que también había una lógica inmobiliaria de tener grandes extensiones de tierra. O sea, no es que las familias no heredaban, porque yo qué sé, uno hereda y fracciona, ¿sí? Porque si son 3 hijos les correspondería a los 3 por partes iguales. Bueno, la lógica en aquel momento económica no era esa. Las grandes extensiones de tierra daban muchísimo dinero, así que no se las fraccionaban, y se acostumbraban casar entre familias para mantener ese patrimonio. De hecho, doña María Antonia Segurola, que era la dueña de este lugar, habíamos dicho que era la hija del gobernador de Perú, una chica de 16 años, pero multimillonaria a lo que sería hoy, ¿no? En aquel momento esa palabra no existía, es la que le da el dote a Francisco Ramos Mejía para que compre. Cuando fallece Francisco Ramos Mejía, se casa con su cuñado, Ildefonso Ramos Mejía. Y hoy, capaz eso, digamos, en los comentarios barriales estaría mal visto. En aquel momento no estaba mal visto. De hecho, estaba bien visto porque se mantenía la fortuna dentro de la familia. Y es más, tanto Francisco Ramos Mejía como María Antonia Segurola habían tenido muchos hijos. Y miren qué casualidad, en la época de la peste amarilla, una pandemia del siglo XIX muy famosa, fallece la mayoría de sus hijos y le sobreviven 4 hijos. Matías Ramos Mejía, Ezequiel Ramos Mejía, Marta Ramos Mejía y Magdalena Ramos Mejía. 2 de los hermanos se casan con 2 hermanos Madero, hacen el cruce. ¿Sí? Fíjense cómo estas asociaciones familiares, la familia Madero también venía de Alta Alcurnia, la mansión Madero Unzué, tenían 2 casonas. Una es la que hoy es la Embajada de Inglaterra, si alguien pasó, es una construcción bellísima. La otra era el Colegio Ward, recién nombré, el Colegio Ward era una de las mansiones Madero, o sea, eran familias de Alcurnia, era la élite local, lo sigue siendo todavía sus descendientes, ¿sí? Los dueños de la nación hoy son parte de esa familia, así que siguen siendo, digamos, de la élite intelectual, gobernante y económica de nuestro país. Así que se cruzaban hasta 1860. La segunda mitad del siglo XIX cambia la lógica, cambia completamente la lógica, empieza a aparecer el ferrocarril, empieza a aparecer la generación del 80 intelectualmente, nuevas ideas, y el negocio ya no era más mantener estas tierras, así que empiezan a fraccionarse. El primer gran loteo se va a dar en 1860, muerto el matrimonio Ramos Mejía, heredan los 4 hijos, ahí aparecen los nombres de los barrios. Madero se va a llamar Madero porque la que hereda es Marta Ramos Mejía, casada con Francisco Bernabé Madero, ¿sí? Y así sucesivamente. Y empiezan a aparecer nuevos propietarios. No digo pobladores porque pobladores hubo siempre. Ya habíamos hablado de pueblos originarios, habíamos hablado de los afrodescendientes, y acá empieza a mudarse un montón de gente, y un montón de gente de muchísimas clases sociales. Por ejemplo, una de las familias que se muda a lo que después va a ser San Justo va a ser la familia de Almafuerte, de Pedro Palacio, que todo el mundo le llama Pedro Bonifacio, no se llamaba así. Pedro Palacio, el que es considerado el escritor de la provincia de Buenos Aires, de hecho se conmemora el Día del Escritor por su natalicio. Así que empiezan a aparecer nuevos propietarios, empiezan a aparecer explotaciones agrícola-ganaderas, ¿sí? Hay algunos planos de fines del siglo XIX donde se empiezan a ver, recién Jimena nombraba Villa Insuperable era una gran zona lechera, había muchos vascos que producían leche, ¿sí? Una gran zona también de alfalfares, entonces esta zona se empieza a transformar en chacras más chiquitas, ya no hablamos de una chacra que, digamos,
ocupa varias ciudades, sino chacras un poco más pequeñas, a lo que era la lógica de las grandes extensiones de tierra, que era una lógica más colonial, ¿sí? Para el que viaja a zona norte por Panamericana, hay una calle que se llama Fondo de la Legua. Esa calle era el camino que era el fondo de todas las leguas, de todas las propiedades coloniales de ese momento. Entonces, esa lógica no existe más. Y empiezan a aparecer los primeros pueblos, ¿sí? ¿Por qué pueblos? Porque si bien dijimos que la Casa de los Ramos Mejía es de 1615, acá en el Mercado Central de Buenos Aires, que vivía gente ahí, digamos que la parte urbana siempre fue Capital Federal, y cuando hablamos de Buenos Aires capital, estamos hablando de Flores hacia allá, ¿sí? De Flores para acá no había nada. Y empiezan a aparecer poblados, ¿sí? Obviamente las primeras administraciones eran las iglesias, ¿sí? Los curatos, porque eran los que anotaban el bautismo, etc. Nosotros pertenecíamos al curato de Morón, por eso, por ejemplo, cuando nace Almafuerte, Pedro Palacio lo bautizan y queda sentado en Morón, y empiezan a aparecer pequeños manchones. Cuando hablamos de manchones urbanos, hablamos de 4 o 5 casas. Empiezan almacenes de ramos generales, que eran negocios ultra estratégicos en ese momento, porque vendían, era bar, vendían querosén, que en las afueras, en el campo, esos lugares siguen existiendo y siguen siendo totalmente estratégicos. Vendían querosén, te cortaban el pelo, había juego de cartas clandestinos, juego de bochas, o sea, era un lugar de encuentro para los viajantes, porque obviamente la Argentina empieza a crecer, los caminos que yo había nombrado, Rivadavia, que es el camino real, Crovara, que era el camino de las tropas, Gaona, que era el camino de Gauna, la General Paz, que era el camino de la circunvalación, eran caminos en donde se arriaba ganado, ¿sí? Si alguien venía del interior, pasaba por acá, o sea, era la ruta, igual que ahora, era la ruta para llegar a Buenos Aires, así que en distintos lugares empezaban a aparecer puestos para que los viajantes dejara descansar el caballo, ¿sí? Por ejemplo, si alguno va a la rotonda de San Justo, ruta 4, o sea, Camino de Cintura, y Provincias Unidas, no del lado del shopping, del otro lado hay una palmera sola en el medio de la nada, ahí entre los negocios, con una placa de bronce chiquita. Ese lugar era una famosa posta, que lo único que quedó es la palmera esa, era una famosa posta en el cual la gente paraba, le daba agua al caballo, un poco de comida, se tomaba una copa, se enteraba un poco de las noticias oralmente, así que ese más o menos es el panorama de cómo termina el siglo XIX, y ahora sí empezaríamos con el siglo XX. Yo acá tengo anotado algo en base a lo que estabas diciendo, mientras digo que me cambié de cámara, porque la otra se me traba y esta como que fluye más, me parece. Que justamente tenía que ver con ese inicio en un barrio donde se suponía también una forma de progreso, de acuerdo al momento histórico que estábamos viviendo, bueno, dentro de lo que era el Estado conservador, se suponía ese progreso que en algún momento estos inmigrantes, estos obreros asalariados que vos nombrabas antes, como que se empieza a generar ahí en Madero también, también intuyo que sentían esta cuestión del orden en donde quedaban como un poco al margen de la construcción del Estado. Esto repercute en Madero porque, por ejemplo, yo veía en el libro una foto con inmigrantes y justamente mujeres, que es un movimiento que también empieza a pelear por sus derechos con mucho más énfasis, bueno, recordando un poco lo que charlábamos la otra vez, ¿no? Se empieza a sentir un poco esto, se empieza a vivificar esta necesidad de que ese todo por hacer que había en Madero, digamos, se empieza a repercutir con ese orden de la historia, con esta línea de tiempo. Bien, pregunta compleja, vamos a ver cómo la respondemos. Primero, todavía no podemos hablar de un colectivo, todavía no podemos hablar de un colectivo ni de barrio, o sea, que se identifiquen como parte de una comunidad, ni de clase social. Particularmente en Madero, lo que le va a dar vida al barrio, que en aquel momento no se llamaba, y es fines del siglo XIX, no se llamaba Villa Madero, sino se llamaba Villa Las Fábricas,
va a ser justamente la fiebre amarilla. Recién la nombré para hablar de la familia Ramos Mejía. Empieza a aparecer una fiebre amarilla en la zona más sur de la capital federal, San Telmo, Barracas, etc. Obviamente, en el siglo XIX, antes de la generación del 80, que la generación del 80 era bastante positivista, a ciertas prácticas no eran del todo sanitarias. Yo qué sé, por ejemplo, el matadero, que estaba en lo que hoy es Parque de los Patricios, mataban las vacas ahí en el pasto, o sea, en la tierra, y obviamente caía la sangre en la tierra, y obviamente la sangre de una vaca no pasa nada, pero 2, 3 vacas, 4 vacas, la ciudad de Buenos Aires empezaba a crecer, se consumía mucha carne vacuna, que era muy económica en Argentina y era de muy buena calidad, y estaba ¿cómo se llama? El riachuelo muy cerca. El riachuelo no estaba rectificado como está ahora, que es derechito, era zigzagueante. Es zona inundable, todavía hoy sigue siendo zona inundable, y empiezan a aparecer un montón de pestes que le llamaron la fiebre amarilla. Hoy los científicos dicen habría que ver qué era, ¿sí? Porque le llamaron la fiebre amarilla a un conjunto de pestes que se dieron en el siglo XIX, que hace que, bueno, primero la clase alta abandone San Telmo, y segundo que digan, bueno, el basural, que era la actual cancha de Huracán, y el matadero tienen que borrarse de acá porque encima la capital estaba creciendo y ya no eran, eso antes eran las afueras, ya no es más las afueras. Entonces, una de las cosas que eligen para el matadero es mudarlo a lo que se llamaban los campos de Liniers. No existía el barrio de Matadero, ni Chicago, ni nada, se lo conocía el lugar como los campos de Liniers. El que firma el decreto de mudanza es Francisco Bernabé Madero, ¿sí? Que recién yo les dije era el dueño de acá. El historiador Ofelio Vecchio de Matadero en su libro aclara que nadie sabe por qué eligieron estos lugares. Yo no lo sé con una documentación, pero me lo imagino. La familia Madero hizo un negocio enorme gracias a esta mudanza, y obviamente en el Archivo General de la Nación hay unas cartas muy interesantes entre Francisco Bernabé Madero, o sea, el dueño de todo esto, con su hijo Ernesto Madero, que era juez federal. O sea, todos los Maderos tenían muy buenos cargos en el Estado, y nada, en esas cartas, si vos lees la relación padre-hijo, era, che, que el ferrocarril pase por acá porque nos va a revalorizar las propiedades. O sea, no daban nunca puntadas sin hilo, así que mudan el matadero justamente a su actual ubicación, que hoy es el barrio de Mataderos, pero en ese momento era los Campos de Liniers, por eso también los mataderos se llaman Mercado de Liniers, y obviamente esta zona se empieza a revalorizar, porque la verdad, hasta el siglo XIX mudarse acá, te la regalo, era mudarse al medio de la nada absoluta. Entonces, al tener el matadero cerca, empiezan a aparecer las primeras líneas férreas. La estación Madero todavía no existe, pero está en construcción, porque ya se firmó el decreto. Entonces el siglo XIX, y obviamente el matadero, que es borrado completamente, o sea, lo echan, tienen que mudarse, no solamente el matadero, curtiembre, está la bartería, los bares. O sea, imagínense que un matadero tiene alrededor un montón de estructura económica. Yo qué sé, no sé, nosotros cuando fuimos a estudiar a una universidad, un profesorado, alrededor del profesorado aparecen librerías, fotocopiadoras, o sea, toda actividad trae una actividad anexa. El matadero todo ese eslabonamiento que produce la apertura de una industria, por ejemplo, en este caso la del matadero. Exactamente, y ahí entra no solamente todas estas familias, sino traen algo que no era autóctono de acá, porque esto era zona rural. Ahí entra el tango. Por primera vez viene el tango a La Matanza, que el tango era bien orillero de capital, pero empiezan a venir tangueros, la familia Vidal, bueno, la familia Banga, que fue una familia importante acá en Madero, y empiezan a caer y se mudan a este lugar. ¿Por qué? Porque no les quedó otra. Y obviamente necesitaban empleados, y empezaron a haber loteos, y aparecen 3 barrios, 3 poblaciones, que son las más viejitas: Villa Insuperable, Villa Las Fábricas y Villa Industrial, que Villa Industrial no existe más. ¿Sí? Todavía no existía Tapiales, no existía San Justo y Ramos Mejía, que sí,
son pueblos fundados a mediados, la segunda mitad del siglo XIX. Pero empiezan a aparecer estas poblaciones que cuando uno dice poblaciones eran 7 casas, calles de tierra, un negocio inmobiliario despiadado porque te vendían un plano donde te decían te vas a mudar al mejor lugar del mundo y lo único que te daban era un terreno con 4 estacas y te decían, bueno, esto es tuyo. Y tenían que ponerle estacas porque no había diferencia entre la calle, que era de tierra, y el propio terreno, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿por qué estás dando tantas vueltas y no le contestás a Daniel Fabieri? Le voy a contestar, pero necesitaba justo ese contexto, porque aparecen las primeras instituciones, sociedades de fomento, porque no llegaba ni el municipio acá. Imagínense, no había luz, no había agua, llovía, se inundaba todo, no había un paso, no había un paso para cruzar. Entonces, los propios vecinos primero decían, bueno, a ver, nos juntamos piedras y armamos el paso, hasta que se institucionalizaron. Y aparecen las primeras sociedades de fomento, que a mi entender es la primera vez que estas poblaciones logran tener identidad colectiva, o sea, identidad de comunidad, ¿sí? Por eso hay muchos historiadores que discuten cuándo nace un barrio, ¿sí? Muchos ponen fechas de fundación, al municipio de La Matanza eso le encanta, porque te festejan la fundación de Maderos tal día, etcétera. El otro día me llamaron porque quieren cambiar la fecha, y ellos quieren una fecha, no les importa por qué, pero para festejar, así como cívicamente el Día de Madero. Pero en realidad los pueblos estamos seguros que aparecen, estamos seguros que este conjunto de casas tienen identidad colectiva, comunitaria, cuando fundan su primera institución, ¿sí? Y obviamente no solamente eso, aparecen las primeras escuelas, ¿sí? Que en general funcionaban, eran escuelas ranchos, todavía no había una ley nacional estructurada como la tenemos hoy en día, así que recién ahí empieza a haber, digamos, una idea, digo, de comunidad, y empiezan a aparecer algunas ideas políticas, muchas gracias a los inmigrantes, porque la inmigración, si bien tuvo varias etapas, nosotros tenemos inmigración europea desde mediados del siglo XIX hasta más o menos 1940, que fueron varios procesos. Empiezan a venir socialistas, anarquistas, comunistas, fundan las primeras bibliotecas, o sea, imagínense, no sé, voy a dar un ejemplo para que nos ubiquemos. 1927, Club Madero Central. Fundan un club en el medio de la nada, con biblioteca, cancha de tenis. O sea, imagínense una cancha de tenis en el medio del campo. Los socialistas eran de avanzada en ese momento. Es más, la población no entendían qué querían hacer, porque venían con ideas que eran muy de avanzada para ese momento. Y obviamente con una estructura política, con fraude electoral, que después va a volver en 1930, ¿sí? Hay unas anécdotas de fraude electoral muy interesantes, porque bueno, si bien en el país había una élite, en cada barrio va a aparecer la élite local. Yo recién nombré a la familia Banga eran inmigrantes españoles de mucho poder adquisitivo, tenían tachos de cebo, se acostumbraba a derretir cebo para hacer velas, para hacer jabón, etcétera. Se mudan a Madero y van a transformarse en los concejales del Partido Conservador, y eran los responsables de mantener el orden acá en la zona, así que imagínense que tenían mucho poder económico y también político, ¿sí? Mientras preparan la pregunta me voy a buscar algo para tomar, pues me estoy dando... Perfecto, justo no, me acordaba de la anécdota que esto está contando, desarrolla bastante mejor la anécdota en el libro, de las cosas que pasaron en esta famosa década infame, pero bueno, yo personalmente se las recomiendo, que quiera leer esa anécdota particular, personal, es bastante interesante, por decir una palabra apta para todo público. Me quedé con dos cosas muy importantes, pensando con respecto a esto de la fiebre amarilla, para traerlo con lo que puede ya estar viendo hoy en día, y relacionado no solamente con cuestiones sanitarias o con cuestiones de salud, sino también con el rol del Estado y la política con respecto a eso.
estábamos hablando muchísimo sobre el punto de vista positivista que había a finales de la década del siglo XIX, y ahora explico por qué el tema de la pregunta. Que en ese momento el rol que el Estado intentaba jugar con respecto a la salud pública era una cuestión más que nada relacionada con la solidaridad o con una especie de caridad con respecto a las clases más enriquecidas. Tenía que tratar de hacer una especie de brindar cierta salud a las clases obreras o más pudientes. Ahora, hoy en día, por ejemplo, con una lógica sanitaria de esa manera, los resultados hubieran sido completamente catastróficos. Y por otro lado, yendo también a otra cosa que había dicho, que había comenzado Daniel. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a este rol que empezó a jugar, que empezó a desarrollar la cuestión de la economía en la proliferación del barrio, si se quiere por así decirlo, con esta relación también como política de Estado de un tipo de economía orientada hacia el mercado externo y otro tipo de economía orientada hacia el mercado interno, con todas estas cuestiones que estuviste hablando, y que me parece que quedó en el tintero, pero no se terminó de desarrollar bien por qué a Villa Madero se le decía Villa Las Fábricas. Porque no solamente había cuestiones de postas, sino que también se empezó a proliferar otra serie de industrias relacionadas también con la cuestión del mercado interno. Me parecen dos puntos de vista para que los vemos y que son interesantes para desarrollar. Gracias por las preguntas tan sencillas que me hacen, soy un agradecido total. Son preguntas que hay que desarrollarlas, no son tan puntuales, pero bueno, muchas gracias por la onda. Una cosita, no, a ver. Sí, ¿cómo? No, que se va a cortar en 10 minutos. Yo les voy a mandar un link nuevo, cualquier cosa, para retomar desde ese link nuevo, si se llega a cortar la comunicación. Dale, perfecto. ¿Ah? Bueno, empiezo entonces con la primera parte. Primero, el tema de la presencia del Estado, recordemos que Capital no llegaba hasta General Paz. Vamos a empezar por ahí. Es más, en realidad van a tener el primer conflicto con la cuestión Capital, creo que fue bajo la presidencia de Avellaneda, ahora no recuerdo bien, donde inventan la General Paz, que era la avenida Circunvalación, y separan la capital de la provincia. Punto 1. Nuestra capital se va a fundar en La Plata, o sea, imagínate que a nivel provincial nosotros estamos lejos, nos pasa hoy, si yo tengo que ir, por ejemplo, me queda más cerca Capital Federal que irme hasta La Plata. Ese es el punto 1. El punto 2, en la provincia de Buenos Aires, por su constitución, se divide en partidos, que son partes, a la cual a cada partido le corresponde un municipio. Nuestro partido, el Partido de la Matanza, más allá de la disputa si la capital iba a ser Ramos Mejía o San Justo, gana San Justo, obviamente, San Justo como capital administrativa, porque nosotros la Matanza es una entidad administrativa, no es política, queda lejos también, o sea, no tenía llegada. Esto imagínense que no estaba la Matanza no estaba dividida en localidades, estaba dividida en cuarteles. Este era el cuartel tercero. Eran 3 cuarteles que eran 3 franjas de tierra. Así que acá no llegaba absolutamente nadie, no había una presencia del Estado, ¿sí? Ese es punto 1. Punto 2, y esto no tiene que ver con lo local, sino tiene que ver con la historia argentina. Si vos estudiás la historia latinoamericana, los conservadores versus los liberales se peleaban siempre por un modelo de país en México, en Colombia. Acá los conservadores eran liberales, ese era el gran problema, o sea, no eran 2 partidos antagónicos. Eran conservadores en lo político, con negocios orientados al liberalismo y al mercado internacional, agroexportador, una idea de país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mudan las fábricas y aparece Villa Las Fábricas, y yo nombré Villa Industrial, que quedaba atrás de Villa Insuperable, yo no quiero que se imaginen las fábricas de hoy en día. Por ejemplo, una de esas fábricas va a ser el Jabón Federal, que hoy está en Camino de Cintura, al lado de Barrio Palito, que estaba acá en Crovara 48, hoy quedó descampado. El Jabón Federal eran don Florén del Bene, no el actor, el papá del actor, con su hijo, el actor, un tacho de lata,
leña abajo y fabricaban unas cosas cuadradas de cebo que se usaban para limpiar. Eso era una fábrica. O sea, si vos lo ves desde afuera, no, es una protofábrica. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Yo digo, a lo mejor cuando nosotros decimos fábrica, en esa época nos imaginamos la revolución industrial inglesa, o sea, la fábrica echando humo, la imagen esa casi triangular de los techos de las fábricas, la consecución de chimeneas. Claro, hay que descontracturar un poco esa idea. Exactamente. Y obviamente las pocas veces que hubo un desarrollo industrial chiquito o grande, fue sin querer, fue gracias al corte de importaciones, a la sustitución de importaciones por las guerras mundiales. La primera vez, y acá me hago cargo yo, que hubo un plan de gobierno que fue netamente industrialista, fue con el peronismo. Todas las versiones anteriores fue un sin querer queriendo, por llamarlo de alguna manera. Obviamente acá me hago cargo yo como de mi opinión, ¿sí? Por ejemplo, década del 30, en Villa Celina empiezan a aparecer matriceros, empiezan a aparecer talleres por todos lados. Ahora, no había un plan de gobierno. La sustitución de importaciones hizo que se tuviese que inventar un montón de cuestiones, que ojo, eso pasa muy habitualmente. Yo me acuerdo en el 2001, post-2001, cuando el dólar de $1 pasó a valer 4 pesos, ¿sí? Nosotros veníamos del neoliberalismo del señor Méndez, me acuerdo que compraba los cartuchos de la impresora a 30 pesos y de repente empezaron a salir 120 pesos. Bueno, acá en Madera empezaron a aparecer un montón de personas que rellenaban esos cartuchos y se creó toda una industria paralela, que todavía hoy sigue sobreviviendo. Yo soy un consumidor de los cartuchos truchos aún hoy, porque son mucho más baratos, pero eso, digamos, no tuvo que ver con un plan de gobierno, no sé si se entiende, fue más Sí, una situación... fue la respuesta a la coyuntura. Exactamente. Sí. Se está por cortar, cortamos, o sea, Fabieri, vos que sos el que manda en la parte tecnológica. ¿Cómo andás, Fabieri? Tenemos casi 4 minutos todavía. Bien, entonces, volviendo a ese tema, cuando yo digo Villa Las Fábricas, no nos imaginemos un lugar hiperindustrial. De hecho, Madero después sí se va a transformar en un lugar muy industrial, Madero, Tablada, pero no en ese momento. Y es más, hay una carta muy interesante que está publicada en el libro de Villa Insuperable, que es de 1903, que los vecinos empiezan a quejar por la contaminación, porque estas fábricas empezaban a contaminar lo que era el barrio, que eran 4 o 5 manzanas, ¿sí? Yo qué sé, por ejemplo, en 1905 se funda la Escuela 9, que es la escuela más viejita de acá de la zona, y no se funda donde estaba ahora, se funda en la casa de un tal Ferreira, que era el almacenero y comisario, y aparte de ser almacenero y comisario, prestaba unas habitaciones que tenía para que funcione esta escuela 9, porque obviamente al venir familias y a instalarse empieza a haber chicos. Y de a poquito, repito, esto empieza a urbanizarse. Todavía no existe el nombre Villa Madero, estamos hablando de un lugar que se llama Villa Las Fábricas, eran 4 manzanas, ¿sí? Es más, cuando hacen la estación de tren, ¿sí? Quedaba lejos el tren, porque había que pasar todo el alfalfar, porque estaba de este lado. Entonces, que obviamente el tren pasa por acá por una cuestión estratégica, venta de tierras, etc. El tren Belgrano Sur, que es el que tenemos nosotros, que antes llegaba hasta Bolivia, más o menos, por todas las redes ferroviarias que se desarmaron entre la dictadura militar y la época de Menem. El tren Belgrano Sur, que antes era la compañía General Buenos Aires, es de capitales franceses, belgas franceses, no es de capital ingleses. A nosotros nos tocó, o sea, entre las distintas negociaciones con los distintos países, nos tocó la compañía franco-argentina, que bueno, en Tapiales teníamos uno de los 2 talleres ferroviarios, digo uno de los 2 porque uno estaba en Tapiales y el otro es lo que hoy es la Universidad Nacional de Lanús. Esos eran los talleres ferroviarios de Remedio de Escalada. El tren que primero no se llamaba Estación Madero, lógicamente se llamaba Estación Circunvalación, ¿no? Sí, porque
recuerden esto, no había límites y cada pueblito que nacía, recién Jimena nombró Villa Ansaldi, cada nuevo pueblito había que ponerle un nombre o la gente se autorreconocía con un nombre. De hecho, muchas veces un nombre se superponía a otro. Hay cosas muy locas, no sé, Sociedad de Fomento de Villa Ansaldi que quedaba en Villa Industrial. Y vos decís, ¿cómo? ¿Es de un barrio o es del otro? ¿Cómo se llama? Estos pueblos se iban formando. Cuando se forma el pueblito de este lado, el que está pegado a la estación Madero, la estación se le pone Estación Circunvalación, porque es el nombre de la General Paz. Vieron que la estación está casi pegada. Y acá se formó un pueblito que se llamó Villa Circunvalación, que duró más o menos hasta el año 20 y pico, pero en 1913 la familia Madero pide que se le ponga en honor a ellos a la estación Madero, y bueno, la gente empezó a decir, ¿dónde vivís? En la estación Madero, 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 y se impone el nombre Madero, porque la verdad que, digamos, la gente se empieza a acostumbrar a un nombre y después, digamos, le queda prácticamente ese nombre al lugar. Arranca el siglo XIX con el matadero recién mudado, ¿sí? Toda una estructura social y económica que se muda, y cultural, porque, bueno, ven, ahí vamos a contar un detalle escabroso de la historia. Imagínense que se muda toda una estructura social y económica a este lugar. Se mudan, ¿cómo se llama? Las fábricas, talabarterías, empiezan a abrirse negocios para tomar algo, explota la inmigración europea, ¿sí? Mayoritariamente masculina. Ojo con este dato, mayoritariamente masculina. Entonces el Estado empieza a incentivar la apertura de lo que en aquel momento se llamaban las casas públicas, que eran prostíbulos, ¿sí? Que eran prostíbulos que necesitaban, entre otras cosas, ciertas reglamentaciones para ser habilitados, porque era una cuestión totalmente legal. Y acá se abre un prostíbulo que quedaba en General Paz y Crovara, al lado del Jabón Federal, que era muy famoso, no solamente porque ejercía la práctica de la prostitución, sino que también era lugar de bar, de encuentro para todos los trabajadores de las zonas, ¿sí? Imagínense que tenemos el Matadero cerca, Crovara, Avenida Alberdi. Hay un poema muy lindo, que es de un poeta nacional, Centella, que se llama Lástima que va sola, que describe a una chica que va caminando, dice, iba caminando por la Avenida del Trabajo, cruza el puente y se mete en el prostíbulo al lado de la jabonería. Ese es el famoso prostíbulo del que hablo. Es más, al cruzar el puente cruza para el lado de Madero, ¿sí? Es un poema muy lindo que está recitado con la voz de Julián Centella, lo recomiendo, está en YouTube. Y miren qué locura esto, para que este prostíbulo existiera, el municipio de La Matanza exigía dos cosas. Primero, que lo comandara una mujer, a lo cual políticos locales habían puesto a una testaferro, porque obviamente la política manejaba los negocios sucios, y le pedían una sala de primeros auxilios para que estas mujeres que trabajaban en el prostíbulo sean revisadas y atendidas una vez por semana. Y compran una propiedad sobre la calle Blanco Encaladas al 800, 900, que es donde funcionaba esta especie de salita sanitaria que era exclusiva para las mujeres del prostíbulo. Cuando en la década del 30 el prostíbulo se prohíbe y se cierra, la salita queda abandonada, queda en manos del Estado municipal, y el Estado abre ahí la escuela número 49. Hoy la escuela número 49 está ubicada en ese edificio que funcionaba, oficiaba de sala de primeros auxilios. Obviamente llega la iglesia, ¿sí? Al principio el lugar no era muy católico, ¿sí? El primer cura de la zona es el padre Alsina, que era de Lugano, no era de acá, ¿sí? Se venía con el caballo porque atendía toda la zona, no había límites. Yo digo, era de Lugano, hoy era de Lugano, en aquel momento era de la zona. Si alguno quiere saber quién era el padre Alsina, cuando vamos por la General Paz,
acercándonos a Liniers, ahí por la calle, creo que no me acuerdo si es Riestra o a la Arrazábal, hay un mural y está pintado el Padre Alsina, ese es el Padre Alsina. Venía a caballo a atender a algún que otro católico, la mayoría eran socialistas, eran ateos, ¿sí? La primera iglesia que se instala va a ser la de los Siervos de la Caridad, la obra Don Guanela, que habían puesto una capillita que todavía está, ahora pertenece a una congregación de monjas, ahí en la calle La Bajada, ¿sí? Y después empiezan a construir lo que es el asilo, donación de la familia Donovan, el asilo de ancianos, y bueno, la iglesia San José Obrero y la San Luis Gonzaga. Ese más o menos es el panorama de cómo arranca el siglo XX acá en el barrio. Bueno, ya tenemos algunos elementos para empezar a ver cómo el Estado legitima entonces esta creación de lo que hoy es nuestro barrio o el barrio donde está emplazada la escuela. Bueno, algunas escuelas, el ferrocarril, hasta la salita establecida por el Estado para atender a estas mujeres y para controlar su situación sanitaria. ¿Qué otros elementos, Martín? Yo te voy con una pregunta fácil porque soy buena. No soy complicada como mis compañeros. ¿Qué otros elementos de legitimación se pueden empezar a apreciar ya entrado el siglo XX? Mira, lo primero fue la policía, ¿sí? La comisaría de Madero fue una de las primeras del municipio de La Matanza, en realidad fue la tercera. Es más, por muchos años la comisaría de Madero atendía hasta casi La Ferrere, o sea, era una locura. O sea, fíjense la ausencia del Estado que una entidad gubernamental chiquitita atendía muchísimo territorio y obviamente no daba abasto, pero no daba abasto para nada porque, bueno, imagínense que si en Crovara y General Paz había un prostíbulo, había bar, había, ¿cómo se llama?, alcohol, etcétera, había disputas, muertes, digamos, riñas, peleas. Había un lugar muy famoso que es la actual calle Bolivia de Villa Insuperable, que era un lugar que era un callejón. Sigue siendo como un callejón. Es claro, en la esquina de donde está Nicolo ahora, está la heladería en este momento. Pero antes era una hilera de arbustos y nada. Cada muertito que había en el bar. Se corta, creo que en Reconquista. Sí, se lo tiraba por ahí y ese lugar fue muy conocido como el famoso Callejón de la Muerte por muchos años, porque bueno, aparecía un muertito cada tanto, así que imagínense que no había posibilidad estatal de controlar todo este territorio. Entonces dijimos, la policía, la escuela, yo dije la escuela número 9, ¿sí? La escuela 7, por ejemplo, de Villa Insuperable, es anterior a la 9, pero no se fundó en ese lugar, la mudan después. Entonces digamos que la escuela 9, por ejemplo, la escuela 2, las escuelas tienen el número por orden de fundación. La escuela 2 es re vieja, pero la habían fundado en Ramos Mejía, llega mucho tiempo después acá. La escuela 9 fue fundada ahí en Madero, así que es la escuelita más vieja. Después se instalan también, hay un libro, digamos como un libro de viaje o como un diario íntimo de las hermanas que fundaron la escuela religiosa de Villa Insuperable, y en uno de los relatos que yo lo cito en el libro, cuentan cómo... Claro, esa es la que yo te digo, Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Exactamente. Exactamente, esa es la escuela por la que yo te hice referencia al principio. Yo trabajo en la parte de secundario, en Mercedes Pacheco. Bueno, exactamente. Bueno, yo tuve el placer de revisar archivos, las hermanitas me lo permitieron, fue interesantísimo porque hay un diario íntimo donde una de las monjas fundadoras relata cómo se bajaba de la estación Madero y se iba caminando hasta Villa Insuperable, y a veces dice, venía algún vecino con el facón guardado para protegerme, porque no es que había ladrones, había perros callejeros que en el medio del campo, o sea, era terrible mudarse acá, no era divertido. Así que eso más o menos, eso era el barrio, ¿cómo se llama?
en los primeros 20 años del siglo XX. Claro, Martín, de hecho es uno de los hitos fundacionales esto, porque Sagrada Familia tiene la otra escuela en Lugano, está Sagrada Familia de Lugano, Chilabert y no me acuerdo cuál es. Conozco las tres, y tiene una en Avenida de los Quilmes. En Lanús. La escuela de Lanús, exactamente. Sí, yo hice todo jardín, primaria, secundaria, y soy profe de ahí, así que toda mi vida con las hermanas. Y bueno, ellas dicen, en uno de estos viajes, no sé quién venía por la General Paz, el carruaje que las traía o la dejaba en la General Paz, y uno de estos gauchos, patrones, digamos, de acá de la zona, los que manejaban la seguridad de la zona, acompañan a la Madre Mercedes, por eso es el nombre de la escuela secundaria, y ahí emplaza este lugar que primero empieza siendo un hogar de niños, un hogar para impartir enseñanzas sobre costura y manualidades, y después termina siendo una escuela. Exactamente, ese era el barrio. O sea, cuando uno habla de Villa Las Fábricas, hay que pensar en ese tipo de fábricas, en ese tipo de calles y en ese tipo de circunstancias. Entonces, y volviendo a tu pregunta, el Estado aparece muy tímidamente, porque cuando yo digo de la comisaría, no es la comisaría actual. Eran 2 oficiales con un caballo y alguna salita en la cual poder estar, y con posibilidad de detener a una persona. Más de eso no. De hecho, cuando detenían a más de una, en general lo hacían barrer el piso, le hacían hacer alguna actividad, pues no tenían ni dónde meterlo. Cuando hablamos de la escuela 9, estamos hablando de una escuela rancho, donde había 2 habitaciones y en la tercera vivía la maestra directora, porque vivía en la escuela, ¿sí? Y se cursaba primero y segundo grado a la mañana y tercero y cuarto a la tarde, y para de contar porque obviamente no había más posibilidades. Entonces, y obviamente no tenemos la, digamos, presencia municipal en absolutamente nada, ni sanidad, es más, por eso en este periodo, y no, ojo, lo que yo estoy contando no es algo que pasó en La Matanza, se va a dar en toda la provincia de Buenos Aires y capital, por eso va a ser tan fuerte la aparición de las sociedades de fomento y los clubes de barrio como los que van a suplir esa necesidad. Esa necesidad edilicia, el fomentismo, por eso es sociedad de fomento, y más que nada la social, porque los clubes de barrios van a traer actividades sociales, recreativas, deportivas. O sea, si hoy, viviendo acá, nos cuesta ir a Capital a estudiar y hacer un montón de actividades, en ese momento era imposible. Entonces, cuando uno lee los libros de actas de estas primeras instituciones, se da cuenta de la gran necesidad que había y de lo importante que fueron. Hoy las sociedades de fomento y muchos clubes sociales es como que no se entiende bien qué función tienen. Capaz tienen fútbol y cobran para enseñar fútbol, pero digamos, no, hoy una sociedad de fomento en un barrio ya totalmente edificado, etcétera, es como que perdió un poquito la razón de ser, y muchas no se han adaptado a los nuevos tiempos. Es algo bastante complejo, como también, como vos planteás, ¿no? Es cómo se tienen que readaptar. Por ejemplo, pienso en la Sociedad de Fomento de Villa Madero, que tiene la salita arriba. Eso es como un servicio importante que puede seguir brindando, sobre todo, como planteabas, a las personas que tienen esta dificultad de trasladarse muy lejos, a lo mejor, ¿no? Para tener esta traducción. Y también es muy importante, yo en esto hablo también en nombre de muchos de alumnos que a muchos de estos donde viven una subida y jugar un poquito de otras cuestiones. Porque cuando hablamos de esta etapa, de este momento, pensamos que a lo mejor nosotros decimos en esa época, pero para el chico que nació en el siglo XXI, cuando decimos esa época, parece exactamente, y estamos hablando de la edad de, a lo mejor, el papá o la mamá, el abuelo de su papá o la abuela de su mamá. O sea, no es algo tan lejos, no es algo tan distante, pero es muchísimo.
Se corta, Fede, ¿eh? Chequea que se corta el audio. Ok. Resumo rápido entonces, por un lado, esto, ¿no? Que no estamos hablando de muy lejos con respecto a los alumnos que nos están viendo, nos están escuchando. Y segundo, con respecto a los ámbitos de sociabilidad, vos planteabas los clubes, las sociedades de fomento. Hoy en día, ¿vos creés que hay algunos de estos ámbitos de sociabilidad que se siguen manteniendo, que a pesar de haber pasado 4, 5, 6 generaciones, propio después de la pandemia, en el mismo barrio se pueden seguir manteniendo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, la primera parte se te entrecortó, así que intento entender lo que preguntaste, por eso te hacía seña. Primero, previo a la existencia de los clubes, en Madero, lo único que tenías como posibilidad de conocer a una persona era la famosa vuelta del perro, que era irse hasta la estación Madero y caminar de punta a punta del andén. Las chicas más que nada caminaban y miraban chicos, ¿sí? Y obviamente esto no estaba permitido tan abiertamente. La estación Madero todavía lo tiene un gran reloj en el cual los padres le permitían caminar, ponerle 20 minutos. Y era la única posibilidad de ver a alguien, porque al principio no había clubes. La Sociedad de Fomento de Madero se funda en 1915, ¿sí? Imagínense, en 1905 se fundó la escuela número 9, ¿sí? Ya había comisaría, escuela, pero digamos no había una sociedad de fomento o un lugar donde reunirse. Habían algunos bailes que se organizaban en algunos lugares que en general eran en descampados, ¿sí? Se le tiraba agua a la tierra para no levantar polvo y la gente se encontraba y bailaba ahí. Algunos generalmente tocaba guitarra o bandoneón. Era muy común el tango. Hasta la década del 40 el tango era como la música popular, donde en cualquier casa alguien cantaba tango seguro, o recitaba alguna poesía. Era lo más común y lo más corriente. Así que lo primero era la vuelta del perro, era ir y caminar y ver, y tratar de ver al otro, a ese otro vecino que no te lo cruzás, porque entendamos que los varones salían de la casa para trabajar, las mujeres no salían, es más, hasta casi no tenían acceso a la educación, ¿sí? Y apenas tenían acceso a la educación primaria, no seguían la escuela secundaria. Después se inventaron las famosas escuelas de oficio, donde se le permitía a la mujer ir a estudiar un oficio, porque aparte era un oficio que les permitía trabajar desde la casa, costurera, etc. Así que, digamos, los derechos de la mujer costaron un montón. Después aparecen los clubes de barrio. Los clubes de barrios van a traer los primeros bailes, que eran bailes familiares, que obviamente fueron desapareciendo y fueron perdiendo esa entidad por muchas cuestiones, porque una de las cuestiones que más fuerza tuvo fue la dictadura militar, así que, digamos, tardó un montón. La dictadura militar desarmó todo tipo de encuentros, o sea, más que nada para los chicos. O sea, yo también hace miles de años fui joven, hace muchísimo, es más, fui joven en el siglo pasado, con eso digo todo, y a todos nos gustaba la noche, ir a bailar, etc. Pero esto es otro tema que no tiene que ver con Madero. La invención del boliche, de la noche, del corte del baile familiar, porque uno va al boliche fuera de su familia, nace en una estructura que se da en la dictadura militar. Es re interesante, porque empiezan a cambiar las prácticas juveniles que hasta ese momento eran los grandes asaltos, los bailes, lo familiar, por otra cosa que no tiene nada que ver y es más individualista, pero lo dejo aparte. Vuelvo entonces a las formas de sociabilidad. Lo bueno de los clubes y lo bueno de las sociedades de fomento, que vos te encontrabas con un par, con un otro, era tu vecino, etc. Hoy existen, mira, hoy lo único que a mi modesto entender sobrevive es la escuela. Todavía la escuela sigue siendo un ámbito de decir, bueno, recién, por ejemplo, yo estoy saliendo a hacer compra cada 7 días. Hoy me tocó, hoy salí a hacer una compra, me encontré con un compañero del secundario, nos saludamos con el codo, o sea, él es mi amigo, no lo veo hace un montón, pero de la escuela, compartimos juntos la escuela. Entonces, yo creo que hoy la escuela sigue siendo un ámbito de sociabilización.
el club no, sacando algunas personas que siguen con la práctica del fútbol, la verdad que muchos clubes siguen con eso, pero sacando la práctica del fútbol, digamos, no hay tanto. Las parroquias, San Carlos Borromeo tiene un grupo de Boy Scout donde todavía sigue siendo un lugar y diversas actividades, pero después las sociabilidades se están dando por otro lado, ¿sí? Y antes de la pandemia, las redes digitales, digamos, rompen los espacios tradicionales, pero crean nuevas espacialidades, ¿sí? Ayer justamente tuvimos una conferencia con Ecuador, México, Colombia y 2 personas de acá de Argentina para hablar de la práctica artística en tiempo de coronavirus, donde cada país contó lo suyo. Y bueno, cada uno, o sea, obviamente la cuarentena es diferente en cada país, cada uno de los expositores contó, yo conté el caso de La Matanza, pero lo que sí llegamos todos a la conclusión, más allá de la incertidumbre, es que es muy probable que esta nueva normalidad, como le están llamando, dure un poco más de lo que uno se imagina, ¿sí? Uno dice, bueno, tenemos 10, 30 días más de pandemia. Probablemente, no te digo que siga la pandemia, pero es probable que, como la fiebre amarilla reconfiguró un montón de cosas a fines del siglo XIX, es probable que el COVID reconfigure en el mundo un montón de cuestiones. No sé si es bueno o malo, pero va a traer otras cosas, ¿sí? Porque imagínense que las construcciones sociales comunitarias se ven afectadas por todas estas cuestiones. Yo qué sé, vos recién nombrabas la Sociedad de Fomento de Madero, tiene una salita de primeros auxilios. Yo soy de usarla, pero yo tengo 2 obras sociales, o sea, entonces hay un sistema que hoy existe, que obviamente en otras épocas no existían, que a mí me permiten tener otra facilidad sanitaria. Pero cada tanto me tengo que dar una inyección o algo y voy, yo soy de ir a la Sociedad de Fomento, pero digamos, la mayoría de nosotros o tiene obra social o tiene otros sistemas médicos más privados. Entonces, me parece que hoy sobreviven algunos, y no sé hasta qué punto, porque por ejemplo, recién te dije la escuela y la parroquia, hoy la parroquia ya no tiene el encuentro que se tenía antes, y la escuela hoy tiene un encuentro virtual. Vamos a ver, esto es una gran pregunta, yo no la voy a contestar yo, me parece que la tendríamos que contestar todos. ¿Qué va a pasar con la escuela el año que viene si esto continúa? ¿Cómo repensamos la escuela? Así que, nada, la historia es permanente, se sigue creando. Dentro de 100 años alguien preguntará qué pasó en Madero en la época del COVID. Bueno, esperemos dejar algo escrito. Y no volvemos como los Simpsons. En eso estamos también, porque acá estamos haciendo como 2 trabajos paralelos. Por un lado, Fede y Dani van buscando hacia atrás, ¿no? Para reconstruir la historia y poder transmitirla. Y otros nos estamos abocando a eso, justamente, escribir nuestro diario desde lo administrativo, desde lo pedagógico, desde cómo hacemos, cómo lo viven los chicos, este tiempo que va a ser particular y va a quedar obviamente para la historia que, como vos dijiste, estoy plenamente de acuerdo, va a reconfigurar a partir, bueno, la fecha es lo de menos, algunos barajan septiembre, agosto, con la mitad de los cursos, con otros, pero todos nos tenemos que hacer la idea que a la vuelta vamos a tener que pensar una escuela nueva, y desde todos los ámbitos, pero también de lo social, el abrazo, el beso nuestro a la entrada de todos los compañeros, con los chicos, el estar todos juntos, porque la escuela es eso, entre todas otras cosas, ¿no? Es un espacio donde podemos estar juntos. Bueno, hasta eso creo que está hoy en riesgo para ser pensado dentro de 1, 2 o 3 meses. Sí, yo creo que... y lo sufrimos, eso es lo peor, lo estamos sufriendo desde ahora. Es un desapego que hay que empezar a hacer, porque sin duda no va a ser la misma. Igualmente, esta cuarentena trajo un montón de cosas que habría que pensar. El otro día, una colega mía que está haciendo otra investigación y que tuvimos que todas las investigaciones adaptarlas, estuvo relevando en la ciudad de La Plata librerías artísticas. Las librerías artísticas colapsaron sus ventas. Todo el mundo compró pinturas, ¿cómo se llama? Cosas para hacer collage, etc. Decímelo a mí que doy mis primeros pasos como ceramista. Bueno, la pregunta que se hace mi colega
es justamente por qué todo el mundo empezó en cuarentena a hacer esas cosas. Entonces empezó a hacer algunas entrevistas. Obviamente por ahora tiene hipótesis. La gran pregunta es, si a esa gente siempre le gustó hacer cerámica, hacer pintura, etcétera, ¿por qué antes no tenía tiempo? ¿Qué nos está mostrando esta cuarentena con respecto al tiempo laboral y al tiempo de ocio? Porque yo me estoy, sinceramente, no me gusta trabajar así. Yo clases virtuales di toda mi vida y reuniones virtuales, como laburo con todo el mundo, tengo que hacerlo sí o sí. Pero a mí me gusta la clase, digamos, física, y me gustan las reuniones físicas. Tomamos mate, hablamos, y la verdad que me jode un poco esto de acá. Pero me estoy ahorrando 3 horas de viaje por día, ¿sí? Que es un tiempo que yo antes lo tenía totalmente anulado, y la cuarentena me hizo repensar un montón de cuestiones de mi tiempo de ocio, mi tiempo laboral, etc. Así que toda crisis debería ayudarnos a repensar un montón de cosas, porque si no, volvemos siempre a la matriz. Tomamos algo como normal, y lo que es normal no se lo piensa, porque es así. Y la normalidad no existe, hay que pensarla siempre. Muy bien. Bueno, Dani, ¿querés vos hacer el cierre? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, no, en realidad, que es lo que nos va a llevar después justamente al tiempo en el que va a surgir la escuela. Yo pensaba en la línea de tiempo del 16 al 30, hablando también de esto de lo que son las instituciones, los clubes, tenían algún funcionamiento político, si se quiere, cumplían un rol político como clubes políticos también, y en ese sentido, ¿qué reconfigura el peronismo dentro de lo que va a ser la sociedad de Villa Madero? Hablamos del irigoyenismo hasta el 30, después viene esta etapa tan dura para la Argentina también, la República fraudulenta, y bueno, ¿y qué pasa cuando llega el peronismo, que es lo que nos deposita inmediatamente en lo que va a ser la sociedad en la cual surge la escuela? Mirá, bueno, primero, el radicalismo trajo una primera revolución chiquitita, por llamarla de alguna manera, de participación civil y política, que no existe. O sea, la participación política no viene de la nada, no es que, digamos, la gente empieza a participar porque hay que cambiar ciertos paradigmas, etc. Y obviamente el nivel de discusión política en algunos lugares no existía, ¿sí? No todas las instituciones eran iguales. Yo recién dije que los socialistas fundaban bibliotecas, es más, fundaban grupos de teatros que se llamaban teatro filodramático, que no es que hacían obras de teatro para entretener, eran obras de teatro para pensar filosóficamente, tenían cierta actividad. Después podemos analizar si tuvieron llegada o no, y si la población en general adscribió sus ideas o no las adscribió. Lo que sí, el radicalismo, con el voto secreto, obligatorio, etcétera, va a lograr que muchas instituciones empiecen a tener otro tipo de debates que antes no existía, antes no se pensaba ni siquiera en el debate político. Obviamente, los conservadores y la década infame, recién Federico hablaba de algunas anécdotas en el libro, yo recomiendo el video, hay un video en YouTube que se llama Villa Madero en la década infame, porque en la década del 90 agarré vivos a muchos testigos con 90 y pico de años, donde ellos cuentan directamente, lo cuentan de manera muy graciosa, pero bueno, era su normalidad, ¿sí? Entrar al cuarto oscuro y que un policía con un arma le diga, ojo, agarra esa boleta y la otra no. O sea, hoy lo podríamos ver como algo reatroz. En aquel momento hasta era lógico, hay anécdotas muy divertidas. Yo qué sé, por ejemplo, la familia Banga, que eran los conservadores y eran los que manejaban los votos acá, tenían un amigo radical que eran muy amigos. Y cuando cambiaban la urna, le decían, quédate tranquilo que tu voto no. Y en esa urna aparecía un solo voto radical porque era una cuestión de respeto. O sea, te hacemos fraude, pero somos amigos, era una cuestión de respeto. Y después, bueno, de cosas muy turbias, hoy la vemos como algo muy turbio. En aquel momento, digamos, era lo habitual. Lo que va a lograr el peronismo, que el socialismo no logró, va a ser una identidad de clase social. La identidad del trabajador junto a otro trabajador se va a dar cuenta que pertenecen a un mismo grupo, ¿sí?
obviamente sumado a un proceso que se va a dar muy paulatinamente, y obviamente a un proceso de industrialización que fue fuertísimo, porque no es que antes un trabajador no se reconocía como trabajador, no había la cantidad de trabajadores que había, o sea, el peronismo, digamos, tuvo una cantidad de trabajadores inauditos en la historia argentina, porque bueno, coincidió con el periodo de las guerras mundiales, coincidió con exceso de divisas en el país, o sea, Perón asume en el poder con muchas divisas para implementar muchos planes de gobierno, o sea, él implementó, digamos, los que ya sabemos, pero digamos, tuvo esas posibilidades, y el peronismo, que en aquel momento era el Partido Laborista, ¿sí? No era el peronismo todavía, logró una transformación política, más que nada en La Matanza. Recuerden que ya a esta altura La Matanza es uno de los lugares más industriales, pero ahora sí con fábricas como las imaginamos, más industriales en serio, ¿sí? Si nosotros vamos por Avenida San Martín, 2 cuadras antes de cruzar la vía, o sea, Fournier, y llegamos hasta Crovara, todos esos depósitos que hoy están abandonados o son depósitos, eran fábricas. La Textil Tapiales, la Faca, la fábrica de, ¿cómo se llama?, la aceitera. O sea, la Textil Tapiales desapareció. Yo creo que toda mi ropa hoy dice Made in China, no tengo idea. O sea, hubo otro cambio de país que destruyó el Jabón Federal. Sinceramente, el Jabón Federal no abarcaba Crovara y General Paz. Eran 8 manzanas que trabajaba 3 turnos consecutivos y hacían espirales, jabón, jabón en polvo, colonia Saeta. Acá tengo una de las colonias del Jabón Federal, las tengo por ahí. O sea, eran fábricas enormes donde trabajaban miles de familias enteras, ¿sí? No sé, una estupidez, pero por ejemplo, el Jabón Federal tenía un galpón que tenía 50 secretarias con máquinas de escribir haciendo facturación. O sea, una locura. Hoy una secretaria con la computadora empieza a imprimir y listo. Es más, hoy ya las facturas no se imprimen. Pero en aquel momento era muchísima la gente que trabajaba ahí. Entonces, el peronismo, digamos, tuvo toda esa alineación de planetas. Tuvo una política ideológica muy fuerte, ¿sí? Alpargatas no, libros sí, más allá de cómo se interpreta la frase, ¿sí? Porque mucha gente la interpretó de una manera, de otra, o sea, tuvo un trabajo ideológico importantísimo en cuanto al reconocerse como obrero, ¿sí? Y es más, no solamente obrero, hubo una exaltación como nunca de la cultura popular, el cine popular, la música popular, el tango era lo más escuchado. Es más, la RCA Víctor, que era una filial norteamericana, vendía tango porque era un negocio enorme. O sea, ¿por qué iba a venderte otra cosa? Después, en la década del 50, eso va a cambiar y empiezan a traer el Club del Clan, ¿cómo se llama? Sandro y los del Fuego, y empieza a venir otro tipo de música. Así que yo creo que el peronismo fue muy importante, más allá que ideológicamente a mí ese primer peronismo me gustó muchísimo en muchas de las decisiones que tomó, pero también en lo ideológico, ¿sí? Mi abuelo, por ejemplo, que era de la segunda inmigración italiana, era un pescador napolitano, el peronismo le dio una educación excelente a sus hijos, a mi madre, por ejemplo, muy buena educación, le dio la posibilidad de progreso, le dio un trabajo digno, y bueno, mi abuelo era peronista, o sea, no había dudas con eso. Así que, y obviamente, como siempre yo digo, no existe una población homogénea. Como cuando recién hablábamos de las sociedades de fomento, no todos los vecinos formaban parte de la sociedad de fomento. Ojo con eso, ¿sí? O sea, eran los vecinos que eran los comerciantes, o sea, las sociedades de fomento fomentaban el desarrollo de los barrios, pero no lo fomentaban de una sola manera, sino, perdón, de una manera muy, digamos así, homogénea, sino hacia un punto o hacia un tipo de barrio. El peronismo le dio, digamos, posibilidad, o sea, el 17 de octubre me parece que es una fecha clave para empezar a entender lo que fue una conciencia de clase. Después lo podemos analizar desde el marxismo, de un montón de lugares, pero ese 17 de octubre mucha gente
se miró en ese reclamo y se sintió identificado con un otro, que era del mismo estilo, para no llamarlo de la misma clase social. Eso se sintió, digamos, en el barrio también, que tuvo un anclaje fuerte. Sí, totalmente. Se sintió totalmente y obviamente apareció, o sea, esta nueva clase social politizada, por llamarlo de alguna manera, se empezó a encontrar con la otra clase que ya venía politizada. Claro. Entonces ahí ya no eran más radicales contra conservadores, sino que eran radicales contra peronistas, y también los pocos que quedaban del Partido Comunista, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, eso le ganó al peronismo un antiperonismo recontra férreo, yo qué sé. Sin entrar en detalles y sin ironizar con nadie, pero reuniones del Partido Socialista de Tapiales con grandes dirigentes antiguos del socialismo, quejándose por el populismo, que es el populismo, vino. Entonces, que ojo, pasó con el PC, el Partido Comunista, el peronismo fue anticomunista y el comunismo fue antiperonista. Y ahora están todos en el frente de todos, están todos en la misma, digamos, por lo menos intención política, no sé si idea, pero por lo menos intención política. Yo me había notado algo que, bueno, como para ir dándole un cierre, ¿no? Así le dejo la chance a los demás. La identidad del barrio puse no la determina el límite, sino la determina el simbolismo identitario de esa población, que ante las necesidades y ante las interpretaciones y ante la fuerte presencia y el empuje, van generando de alguna manera la consideración de lo que es un barrio. No sé si estamos de acuerdo o no, si estoy tirando cualquier cosa. A ver, la definición de barrio la tiene la geografía hace años, o sea, no es un invento mío, es una idea geoespacial y obviamente es una comunidad que interpreta el espacio desde una cierta ideología y obviamente los límites son totalmente laxos y con zonas fronterizas. Por ejemplo, yo recién nombré Fournier. ¿Cuánta gente te dice yo vivo en Fournier? Fournier como barrio técnicamente no existe. O yo vivo en Once. El Once no existe como barrio. ¿Sí? Es Valvanera u otro barrio, pero bueno, la estación 11 de septiembre como mojón identitario hace que vos te sientas parte de Fournier o de Once, ¿sí? Entonces, eso es un barrio. Hay un antropólogo, Ariel Gorelick, que lo recomiendo, que tiene 2 libros, los tengo ahí. Uno se llama El barrio como... ay, sin lente, yo no puedo ver. Ahí está. El barrio en la teoría social y antropología de lo barrial. Es a mi gusto, es uno de los antropólogos que más sabe de la cuestión barrio y es uno de los que más ha analizado cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se estructura un barrio. Por eso yo cuando a mí me piden las fechas de fundación de los barrios, que a mí no me interesa para nada, yo digo que los barrios existen cuando fundan su primera institución, ya sea una escuela, club o algo, porque recién ahí hay una conciencia colectiva. Si no, son 4 o 5 casas de 4 o 5 personas viviendo, que ojo, cuando digo 4 o 5 casas, ni siquiera son en la misma cuadra, estamos hablando de dispersas en un territorio determinado. Así que, y después obviamente sí, esto lo tengo que aclarar, hay barrios institucionalizados. No sé, yo trabajo mucho con mi investigación de rap en el barrio Ejército de los Andes, llamado Fuerte Apache, fue un barrio que se creó con ese nombre, o sea, ahí hay un barrio que se institucionalizó y hasta le podemos poner límites concretos, pero bueno, digamos, la idea de barrio es una idea geoespacial. Se nos acaba el tiempo. ¿Quieren que entremos nuevamente y hacemos el cierre final? Como para que no quede colgado un saludo final. Sí, bueno, de mi parte a mí me había tocado el cierre como es en la reunión anterior, así que amablemente voy a hacer el cierre, no sé si a Dani o a Jime, la nueva anfitriona también, la nueva participante, así que de mi parte también personalmente, Martín, de nuevo agradecerte, la verdad que
recontra hiper enriquecedora, no solamente como historiador, no solamente formar parte de la charla, sino también que los chicos que la escuchen o que la estén escuchando en este momento, a ver, me parece un montón de preguntas, dudas, inquietudes. Che, ¿por qué? ¿Y cómo era? ¿Y cómo es esto? Ah, pero esto pasó hace mucho, pero no es hace tanto. Esto le deja un montón de dudas, un montón de inquietudes. Decir, che, esto pasó hace mucho, pero no pasó hace tanto. O bueno, o todas estas crisis y cambios que se produjeron. Y bueno, si logramos salir adelante, o si todos lograron salir adelante, con muchísimo esfuerzo, muchísimo empeño, bueno, en este momento yo creo que los chicos se están curtiendo en saber lo que es el esfuerzo, lo que es como lo estamos haciendo todos. Así que a mí me parece bastante decir, bueno, si pudieron salir para adelante, bueno, intentemos, o nosotros con esfuerzo también vamos a poder lograrlo. Así que de mi parte, agradecerte, Martín, nada más. Agradecerte en nombre de los chicos también, que seguramente van a tener un montón de experiencias buenísimas con esto. Y bueno, le cedo la palabra, no sé si a Dani, a Jime, a quien quiera para esta parte de cierre. Bueno, yo recojo el guante si querés. También, Martín, agradecerte, decirte que fue un gusto escucharte, agradecerte tu tiempo, y tu tiempo un sábado a la tarde, que no es lo mismo que tu tiempo un lunes a la mañana, para poder entre todos pensar y seguir indagando en la historia de nuestro barrio, en la historia de nuestro país, y llevarla a nuestra institución, que en el contexto de esta pandemia esperemos poder festejarlo después, al regreso. El término festejo escolar también va a tener que ser repensado. Nosotros tenemos una comunidad de nivel secundario con 350 familias, que en un 25 de mayo, un 9 de julio, entran amuchadas adentro de la escuela. Bueno, quizás esto no lo podamos hacer, pero esto es parte de esa celebración, ¿no? Poder rescatar los indicios de nuestra historia, los caminos que nos llevaron a ser quienes somos como institución. Yo calculo en el nivel secundario una tercera generación de estudiantes de Amézola, es decir, de familias pertenecientes a Amézola, y en el nivel inicial una cuarta, porque ya muchos chicos y chicas que fueron alumnos nuestros, hoy son padres que llevan a sus hijos al jardín. Así que poder transmitir todo esto a tanta gente. Pensaba cuando vos hablabas del tango en Villa Madero, yo decía, bueno, ahora se lo voy a hacer escuchar a mi papá esto, y digo, ¿cuántos abuelos también que se puedan sentar con sus chicos en la computadora, acercando a veces esa brecha generacional con respecto a la tecnología? Hoy van a poder disfrutar, hoy o cuando lo podamos publicar, van a poder disfrutar de un poco ser protagonistas de nuestra propia historia como comunidad. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, Dani, ¿vas a hablar? No, solamente agradecerte, ¿sí? Te digo, te agradezco muchísimo. Cada vez que lo convoco, lo cierto es que me da bolilla, sigue cometiendo el mismo error. Así que cuando habla yo dejo que vaya, porque sé que, como decía antes, ¿por qué no contesta lo que preguntó Fabián? Y sé que en algún momento va a volver a esa parte que va todo con un objetivo, y bueno, por eso la verdad que mi admiración de siempre. Además escribió un grandísimo libro sobre rap, que eso también es parte de una cultura en el barrio que, si bien es un poco más actual o más de la historia reciente, también desde esa construcción social, cultural, una persona muy importante. Así que yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en estas charlas. No, el agradecido soy yo, para mí es un honor, la verdad que fueron re interesantes, espero que a los alumnos también, alumnos y alumnas, les interese. Yo lo único que puedo decir con la historia es que la historia tiene que servir para el presente, no para el pasado. Entonces, estaría bueno que nos hagamos muchas preguntas. Recién Jimena hablaba del tango, hoy al tango se lo ve como algo viejo, pero en un momento el tango era lo más top que había, era lo más actual para la juventud, y la juventud del momento quería empilcharse bien de tanguero, aunque no cantara tango, porque ese era el gusto estético y la práctica cultural de los jóvenes de ese momento.
Después vino el folclore, después vinieron las músicas más progresistas, el rock nacional, etc. Capaz ahora es un poco el rap, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué el rap ahora? ¿Por qué todos los barrios ahora son raperos? ¿Por qué en un momento fue la cumbia? ¿Por qué mi abuelo escuchaba tango y mi hermano escuchaba a callejeros, el rock de la zona? ¿De dónde sale eso? El gusto, o sea, toda una generación se pone de acuerdo para escuchar algo así porque sí, o el gusto viene de otro lado y se conforma de otro lado. Y cuando yo recién decía, el barrio era de una manera y después fue de otra, ¿y ahora cómo es? ¿Y está bueno el barrio? Porque capaz no está bueno Madero, capaz hay cosas para mejorarle a Madero, y capaz uno no está tan de acuerdo con todo. Hay cosas que sí, recién hablaban de una institución con muchos años, donde 4 o 5 generaciones de familia siguen eligiendo a la misma institución, porque debe tener ciertos valores, ciertas estructuras, pero estamos de acuerdo con todo el barrio así como está, y si no estamos de acuerdo, la historia es la que sirve para explicar por qué las cosas van para un lado y no para el otro. Y la normalidad no existe, es una construcción, y la construimos entre todos. Entonces, a veces está bueno empezar a pensar por qué una cosa va para allá y no va para allá, o por lo menos empezar, no te digo que es mentira que uno tiene el poder absoluto, ¿sí? Existen hegemonías, existen políticas, pero por lo menos está bueno utilizar la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿por dónde viene la mano? Creo que la historia sirve para eso, más que para el pasado, sirve para el presente y obviamente para proyectar al futuro, ¿sí? Está bueno el ejercicio de usar la cabeza. Esta pandemia nos tiene que ayudar a repensar un montón de cosas. Es re complicada, yo sé que, y estoy totalmente de acuerdo que el mejor remedio es quedarse en casa, porque estoy todas las semanas hablando con todo el mundo y la están pasando muy mal. No, yo soy soy un privilegiado, cobro mi sueldo, trabajo, tengo una estufa, no me puedo quejar, eso lo reconozco, pero hay países que la están pasando muy mal, pero en este contexto de crisis está bueno ponerse a pensar, bueno, ¿por qué? Y de todos estos cambios, ahora se habla de la nueva normalidad. ¿Por qué? ¿Y qué nos trae? Así que nada, hay que pensar un poco más, hay que escuchar rap de la zona, hay muchos raperos muy buenos con ideas muy claras, yo ya me hice re rapero, así que nada, muchísimas gracias, y bueno, cuando quieran nos volvemos a juntar. Gracias Martín, muchísimas gracias a vos. Gracias chicos, gracias Fede, gracias Dani, que estén muy bien. Gracias Fede, gracias Jime y gracias Dani, nos estamos viendo. Un abrazo, saludos. Nos vemos. Damos por finalizada la segunda parte de la entrevista a Martín Biagini, agradeciéndole su presencia como siempre, y los esperamos y las esperamos para el tercer capítulo de estas entrevistas, en la cual tomaremos nota de lo que nos diga nuestro secretario Ezequiel Martínez a fin de construir cómo fue ese año 1950 el surgimiento de la escuela y su rol social en el barrio de Villa Madero. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.